Imagina por un momento que estás en tu hogar, rodeado de todo lo que conoces, tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu rutina. Todo parece estar en su lugar, y te sientes seguro en tu zona de confort. Pero de repente, escuchas una voz que te dice, deja todo esto y ve a un lugar que yo te mostraré. No hay mapas, no hay instrucciones detalladas, solo una promesa, yo te guiaré. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Dejarías todo lo que conoces para seguir una voz que no puedes ver, pero en la que sientes que puedes confiar? Esta no es una pregunta hipotética. Es la historia real de un hombre llamado Abraham, un hombre que escuchó esa voz y decidió obedecer, incluso cuando no tenía idea de a dónde lo llevaría. Su historia no es solo un relato antiguo, es un testimonio poderoso de lo que sucede cuando confiamos en Dios, incluso cuando no entendemos sus planes. En el libro de Génesis, encontramos la vida de un hombre que dejó su hogar, su familia y su comodidad para seguir el llamado de Dios. Su nombre era Abraham, y su historia es un ejemplo de fe, obediencia y promesas cumplidas. Pero no es solo una historia para admirar, es una historia para vivir. Hoy, vamos a explorar juntos los momentos clave de la vida de Abraham, su llamado por Dios, la promesa de un hijo, el pacto que Dios hizo con él, la prueba de fe que enfrentó y el legado que dejó. Cada uno de estos momentos nos enseña algo profundo sobre lo que significa vivir una vida de fe y confianza en Dios. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido llamado a dar un paso de fe, pero el miedo o la incertidumbre te han detenido? Si tu respuesta es sí, quiero invitarte a hacer algo práctico. Escribe en los comentarios, Dios, guía mis pasos. Este simple acto de fe puede ser el primer paso hacia una vida transformada. Además, si este mensaje está resonando contigo, suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Cada vídeo está diseñado para ayudarte a crecer en tu fe y a vivir una vida más alineada con el propósito de Dios. Así que, si estás listo para descubrir cómo la historia de Abraham puede inspirarte a dar pasos de fe en tu propia vida, acompáñame en este viaje. Porque esto no es solo una historia del pasado, es una invitación a vivir una vida que honre a Dios, que confíe en sus promesas y que obedezca su llamado, incluso cuando el camino parece incierto. La historia de Abraham comienza con un llamado que cambiaría su vida para siempre. En Génesis 12, 1-3, Dios le dice a Abraham, quien en ese momento se llamaba Abram, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Imagina la escena. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y llena de comodidades. Tenía una vida estable, una familia y un futuro predecible. Pero Dios lo llamó a dejar todo eso atrás y partir hacia lo desconocido. No le dio un mapa, ni un plan detallado, solo una promesa, yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Génesis 12, 4 nos dice, y se fue Abram, como Jehová le dijo. No cuestionó, no dudó, no pidió garantías. Simplemente confió en la voz de Dios y actuó en obediencia. Este momento nos enseña algo profundo sobre la fe. La verdadera fe no es solo creer en Dios, es actuar en base a esa creencia, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Abraham no sabía a dónde iba, pero sabía quién lo guiaba. Pero aquí hay algo importante. El llamado de Abraham no fue solo para él, fue para todos nosotros. Dios nos llama a cada uno de nosotros a dejar nuestras zonas de confort, a confiar en sus promesas y a seguir su guía, incluso cuando el camino parece incierto. Así que, te dejo con una pregunta, ¿qué está Dios llamándote a dejar atrás? ¿Hay algo en tu vida que te está impidiendo dar el siguiente paso de fe? Si es así, quiero invitarte a hacer algo práctico. Escribe en los comentarios, Dios, guía mis pasos. Este simple acto de fe puede ser el primer paso hacia una vida transformada. Y si este mensaje está resonando contigo, suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Cada vídeo está diseñado para ayudarte a crecer en tu fe y a vivir una vida más alineada con el propósito de Dios. Porque el llamado de Abraham no es solo una historia del pasado, es una invitación a vivir una vida de fe y obediencia. ¿Estás listo para responder a ese llamado? Después de que Abraham obedeció el llamado de Dios y partió hacia lo desconocido, recibió una promesa que parecía imposible: tendría un hijo. Pero había un problema. Abraham y su esposa Sara eran ancianos, y Sara era estéril. Desde un punto de vista humano, esta promesa no tenía sentido. En Génesis 15,
5. Dios le dice a Abraham: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham no podía ver cómo esto sería posible, pero decidió creer en la promesa de Dios. Génesis 15, 6 nos dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Sin embargo, el tiempo pasó, y la promesa no se cumplía. Abraham y Sara comenzaron a dudar. En un momento de impaciencia, Sara le dio a Abraham a su sierva Agar para que tuviera un hijo con ella. Ismael nació de esta unión, pero no era el hijo de la promesa. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios cumplió su promesa. Génesis 21, 1-3 nos dice: y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Isaac, el hijo de la promesa, nació. Esta parte de la historia nos enseña algo profundo sobre la fe. La verdadera fe no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Abraham creyó, incluso cuando todo parecía imposible, y Dios cumplió su promesa en su tiempo perfecto. ¿Hay promesas de Dios en tu vida que parecen imposibles? ¿Estás esperando algo que parece tardar en llegar? Recuerda que la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias. Él es fiel para cumplir sus promesas, incluso cuando todo parece estar en contra. La historia de Abraham nos recuerda que, aunque no entendamos los tiempos de Dios, podemos confiar en que Él siempre cumple lo que ha prometido. ¿Estás dispuesto a creer, incluso cuando no ves la salida? Uno de los momentos más significativos en la vida de Abraham fue cuando Dios estableció un pacto con él. Un pacto no es simplemente un acuerdo, es una promesa solemne, un compromiso inquebrantable. Y el pacto que Dios hizo con Abraham no fue una excepción. En Génesis 15, Dios le reitera a Abraham su promesa de darle una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham, aunque creyó, también expresó su incertidumbre: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de poseer? Génesis 15, 8. Dios respondió de una manera poderosa. Le pidió a Abraham que preparara un sacrificio, dividiendo animales en dos partes. En ese tiempo, los pactos se sellaban pasando entre las partes divididas, simbolizando que quien rompiera el pacto sufriría el mismo destino que los animales. Pero aquí hay algo sorprendente: cuando llegó el momento, solo Dios pasó entre las partes. Génesis 3 y 17 nos dice: y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Este acto simbólico mostró que el pacto no dependía de Abraham, sino de la fidelidad de Dios. Era un pacto unilateral, donde Dios se comprometió a cumplir sus promesas, sin importar las fallas o debilidades de Abraham. Más adelante, en Génesis 17, Dios establece la circuncisión como señal de este pacto. Génesis 17, 10-11 dice: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esta señal era un recordatorio constante de que Abraham y su descendencia pertenecían a Dios y estaban bajo su protección y promesas. Este pacto no solo fue para Abraham, fue para todas las generaciones futuras. A través de Abraham, Dios prometió bendecir a todas las naciones. Génesis 12, 3 dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa se cumplió en Jesucristo, el descendiente de Abraham que trajo salvación al mundo. Así que, te dejo con una reflexión: ¿qué significa para ti el pacto de Dios? ¿Estás viviendo bajo la seguridad de sus promesas, sabiendo que Él es fiel para cumplirlas? El pacto con Abraham nos recuerda que Dios no nos pide perfección, nos pide fe. Él es quien sostiene sus promesas, incluso cuando nosotros fallamos. La historia de Abraham nos invita a confiar en el pacto de Dios, a recordar que sus promesas son seguras y que su fidelidad nunca falla. ¿Estás dispuesto a vivir bajo la seguridad de ese pacto hoy? Uno de los momentos más impactantes en la vida de Abraham fue cuando Dios lo puso a prueba de una manera que desafía toda comprensión humana. Después de años de esperar el cumplimiento de la promesa de un hijo, finalmente Isaac nació. Pero entonces, Dios le pidió a Abraham algo que parecía imposible: sacrificar a su hijo. En Génesis 22, 2, Dios le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagina el dolor y la confusión que Abraham debió sentir.
Isaac no era solo su hijo, era el cumplimiento de la promesa de Dios, el hijo que había esperado durante décadas. Pero Abraham no cuestionó a Dios. No dudó. Génesis 22:3 nos dice, y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando llegaron al lugar del sacrificio, Isaac, inocente y confiado, le preguntó a su padre, «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Génesis 22:7. Abraham, con fe inquebrantable, respondió, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22:8. En el momento crucial, cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová lo detuvo. Génesis 10:12 dice, «Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Dios proveyó un carnero para el sacrificio, y Abraham llamó a aquel lugar, Jehová proveerá. Génesis 10:14. Esta prueba no fue solo para Abraham, fue una demostración de su fe inquebrantable y una revelación del carácter de Dios como proveedor. ¿Cómo respondes cuando Dios te pide algo que no entiendes? ¿Estás dispuesto a confiar en Él, incluso cuando sus planes parecen ir en contra de todo lo que esperas? La prueba de Abraham nos recuerda que la verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino en la fidelidad de Dios. La historia de Abraham nos invita a examinar nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a entregar lo que más amamos a Dios, confiando en que Él proveerá? Porque al final, no hay mayor seguridad que saber que Dios es fiel y que siempre provee lo que necesitamos, en su tiempo y de su manera. Después de una vida marcada por la fe, la obediencia y las promesas cumplidas, Abraham llegó al final de su jornada terrenal. Génesis 25:7-8 nos dice, «Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo». Abraham no solo murió en paz, sino que dejó un legado que trascendió su vida terrenal. Su fe y obediencia no solo impactaron su propia vida, sino que también moldearon el destino de generaciones futuras. A través de su hijo Isaac, y más tarde de Jacob, se formó la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero el legado de Abraham no se limita a su descendencia física. En Gálatas 3:7, el apóstol Pablo nos dice, «Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham». Esto significa que todos los que vivimos por fe, confiando en las promesas de Dios, somos parte del legado espiritual de Abraham. Abraham es recordado como el padre de la fe, no porque fuera perfecto, sino porque creyó en Dios incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por los logros terrenales, sino por la confianza inquebrantable en las promesas de Dios. Así que, te dejo con una reflexión, ¿qué legado estás construyendo? ¿Estás viviendo una vida que inspire a otros a confiar en Dios, incluso en medio de las pruebas? La historia de Abraham nos recuerda que nuestra fe no solo nos transforma a nosotros, sino que también puede impactar a las generaciones futuras. El legado de Abraham nos invita a vivir una vida de fe y obediencia, sabiendo que nuestras acciones y decisiones pueden dejar una huella duradera. ¿Estás dispuesto a vivir de tal manera que tu vida sea un testimonio de la fidelidad de Dios? La historia de Abraham no es solo un relato del pasado, es un ejemplo vivo de lo que significa vivir por fe. Nos muestra que, cuando confiamos en Dios y obedecemos su llamado, Él cumple sus promesas de maneras que superan nuestra comprensión. Pero aquí está la cosa, esta historia no es solo para que la escuchemos y la admiremos. Es para que la vivamos. Es una invitación a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos, ¿estoy dispuesto a dar un paso de fe, incluso cuando no entiendo el plan de Dios? ¿Estoy confiando en sus promesas, incluso cuando el camino parece incierto? Así que, quiero dejarte con un desafío práctico. Hoy mismo, identifica un área de tu vida donde necesites dar un paso de fe. Ya sea en tu carrera, tus relaciones o tu caminar espiritual, ora y dile a Dios, Señor, guía mis pasos. Ayúdame a confiar en ti, incluso cuando no entienda tus planes. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a hacer 2 cosas. Escribe en los comentarios, Dios, aumenta mi fe. Este simple acto de fe puede ser el primer paso hacia una vida transformada. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite.
Porque todos necesitamos recordar que Dios es fiel y que sus promesas nunca fallan. Además, si este mensaje está resonando contigo, suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Cada vídeo está diseñado para ayudarte a crecer en tu fe y a vivir una vida más alineada con el propósito de Dios. Y no te pierdas nuestros otros vídeos sobre historias bíblicas inspiradoras. Desde la fe de David frente a Goliat hasta la sabiduría de Salomón, cada historia está llena de lecciones que pueden transformar tu vida. Haz clic en la pantalla para ver más contenido que te inspire y te acerque a Dios. Recuerda, la historia de Abraham no es solo una inspiración, es una invitación a vivir por fe, a confiar en las promesas de Dios y a obedecer su llamado, incluso cuando el camino parece incierto. Porque al final, no hay mayor bendición que caminar en obediencia y comunión con Él. Dios te bendiga.